Jero empezó con una tos, como ahogado, no sabíamos bien qué tenía, lo llevamos al pediatra, el pediatra nos dijo tomen unos rayos X de pulmón, los rayos X salieron compatibles con bronconeumonía, ese día nos dijo el pediatra llévenlo ya a urgencias a la clínica del Country, y él entró ese día muy dessaturado, y por la noche se descompensó mucho, lo tuvieron que intubar. Entonces de hecho esa noche que lo dejamos, esa fue la última vez que lo vimos consciente en 2 meses. Ningún padre está preparado para recibir malas noticias sobre la salud de su hijo. En este episodio especial estamos con Santiago Tobón. Santiago es economista, investigador, profesor y papá de Jerónimo. Su vida y la de Isabel, su esposa, cambió cuando a los 5 meses Jerónimo fue diagnosticado con una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, poco conocida en Colombia y con pocos casos en el mundo. Lo que siguió fue un recorrido lleno de incertidumbre, noches en UCI, 2 trasplantes de médula y una búsqueda e investigación incansable por salvar a su hijo. Pero esta historia no solo habla de ciencia, investigación y medicina, habla también de amor, coraje y de cómo una familia se transforma frente a lo imposible. Con Santiago conversamos sobre investigación, el sistema de salud, el papel de la espiritualidad en medio del caos, el impacto emocional de una crisis prolongada, su rol como padre, la vivencia del estrés postraumático y cómo reconstruirse después de atravesar el miedo más grande, perder a un hijo. Yo soy Daniel Gómez y este es el Fully Kids Podcast. Dani, no, muchas gracias por invitarme y encantado. Yo pues, como mencionas, me llamo Santiago Tobón, soy, digamos que de formación de pregrado estudié Ingeniería de Sistemas en la Escuela de Ingeniería, como mencionaste, pero después por temas de la vida terminé como cambiando de carrera y al final terminé haciendo una maestría y un doctorado en Economía y en eso me especializo y hago investigación en Economía, digamos como en los temas más como desarrollo económico, pero en el nivel más micro. Porque digamos que la típica persona escucha hablar de un investigador economista y se le ocurre preguntar cómo va a estar la tasa de cambio y cuánto va a crecer la economía. Yo soy el economista que no sabe contestar esas preguntas porque me especializo más, como te mencionaba, en los temas más micro y en particular de, digamos, los retos asociados a la violencia y a la construcción de Estado en medio de la fragilidad. Investigo mucho en Colombia y en otras partes del mundo. Y estoy casado con Isa y somos juntos los papás de Jero, que tiene hoy 7 años y que, pues, como mencionaste y ahorita profundizamos, pasó pues por un proceso de salud complejo. Yo pensé en ti, en tu historia, porque actualmente los padres estamos bombardeados de información desde internet, desde los mismos profesionales, muchas veces de forma contradictoria y a la misma vez de desinformación, ¿cierto? Entonces no sabemos de un tema, acudimos a internet, a los profesionales, pero pues digamos que no tiene uno tanta agencia y tanto control sobre lo que en realidad es bueno o no para sus hijos. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue eso de no resignarse como a lo que parecía que iba a pasar con el tratamiento o falta del mismo en Colombia. ¿Cómo fue esa historia de ir viendo qué más podía hacer? Digamos que siempre hemos sido como curiosos de la investigación y pues yo trabajo en particular en esto y se ha estado muy cerca. Y eso yo creo que de alguna manera nos ha permitido, como desde el principio del embarazo y demás, mecánicamente, incluso tal vez no necesariamente siempre de manera consciente, como curar los contenidos que consumimos respecto a la educación, respecto a la alimentación, respecto a la crianza de Jerónimo. Y esto pues te lo resumo digamos con algo en particular. Nosotros desde el embarazo incluso nuestra como guía de qué deberíamos hacer y cómo lo deberíamos hacer es un libro que escribió una economista que se llama Emily Oster. Ella digamos desde sus habilidades como investigadora lo que ha hecho es revisar literatura académica en medicina para tratar de curar justamente esos contenidos que nos llenan las redes sociales y que nos llenan en mitos urbanos. Esto es como una pequeña cosa de muchas cosas que hay. Nosotros lo que empezamos fue ese era como nuestro comportamiento automático. Entonces, eso fue durante el embarazo y en alguna medida durante los primeros años de Jero. Ella, de hecho, tiene varios libros. Uno se llama Expecting Better, que es como durante el embarazo. Otro se llama Crib Sheet, que es como la primera crianza, digamos, los primeros años, primera infancia. Y hay un tercero que no recuerdo cómo se llama, que ya es con los niños más grandes, que de hecho ella pues un poco los ha escrito también en función de su propia experiencia pues en la medida en la que sus hijos van creciendo. Entonces ese es como el contexto. Y por otro lado pues nos encontramos con este reto tan grande de lo que le pasó a Jero. ¿Qué le pasó a Jero? Jero cuando tenía 5 meses, nosotros vivíamos en Bogotá, nos vinimos a Medellín a que Jero naciera acá por comodidades, que naciera, que estuviera con la familia y demás. Jero nació y más o menos 4 meses tenía cuando nos devolvimos a Bogotá. Llevamos un mes en Bogotá con él y el 13 de febrero de 2018, hace casi 6 años, 7 años, Jero empezó con una tos,
como ahogado, no sabíamos bien qué tenía, lo llevamos al pediatra, el pediatra nos dijo tomen unos rayos X de pulmón, los rayos X salieron compatibles con bronconeumonía, ese día nos dijo el pediatra llévenlo ya a urgencias a la clínica del Country, y él entró ese día muy desaturado y por la noche se descompensó mucho, lo tuvieron que intubar. Nosotros de hecho lo dejamos esa noche y nos fuimos a la casa porque en la UCI pediátrica del Country no se puede amanecer los papás, entonces lo dejamos allí esa noche y en la mañana como a las 4:30, 5 de la mañana llamamos a ver qué estaba pasando, pues veníamos llamando y nos dijeron que lo estaban intubando. Entonces de hecho esa fue pues esa noche que lo dejamos, de hecho cuando le pusieron una cánula de alto flujo, Jerónimo estaba como medio drogado porque se veía como todo eufórico. ¿Cuánto tenía ahí? Ahí tenía 5 meses. 5 meses. Esa fue la última vez que lo vimos consciente en 2 meses. Uf. Entonces al día siguiente lo intubaron y el diagnóstico ahí era una bronquiolitis. Una bronquiolitis es una enfermedad respiratoria que es muy común en esa época además en Bogotá y que de hecho cuando estábamos en la UCI con Jero muchos niños entraban con bronquiolitis y salían. Y lo que nos decían los médicos ahí era, no, pues esto es normal. A veces esto se alarga un poquito, a veces dura 5 días, a veces una semana, a veces 2. Pero por lo general los niños mientras están intubados y aquí bajo control, pues van superando su infección respiratoria. El tema es que Jerónimo no lograba superar esa infección respiratoria y por el contrario empeoraba. Y este proceso, digamos, de empeorar, los médicos empezaron a sospechar y estuvo pues muy crítico muchas semanas, pues que los médicos pensaban que no iba a pasar de esa semana así. Y en medio de estos momentos los médicos empezaron a sospechar que tenía una inmunodeficiencia combinada severa, que son inmunodeficiencias con las cuales se nace. Son fallas estructurales del sistema inmune que hacen que el sistema inmune no sea capaz de defenderse de organismos invasores del cuerpo, como son los virus y las bacterias. Entonces ellos dijeron, probablemente esto es lo que está pasando. Y de hecho, yo recuerdo una conversación que tuvimos con ellos donde les decíamos, vení, pero ¿por qué sospechas de una inmunodeficiencia si este man en 5 meses no se enfermó? Y ellos nos decían justamente por eso, porque en los primeros 5 o 6 meses de vida de los niños los protege el sistema inmune de la mamá. Entonces, si él se enfermó en este momento, es antes una causa de sospecha que sea una inmunodeficiencia combinada severa. El tema es que en ese momento él estaba muy crítico. ¿Ahí ya cuánto tiempo iba? Un mes larguito en la UCI, es decir, ponele 20 de marzo. ¿Ya habían descartado el diagnóstico 1 porque ya había pasado No, él seguía tiempo con la bronquiolitis. Okay. El diagnóstico 1 no está descartado, a él le dio una bronquiolitis. Pero además de la bronquiolitis tenía una inmunodeficiencia que hacía que no fuera capaz de contrarrestar la bronquiolitis. Okay. Entonces ahí nosotros dijimos, listo, ¿qué tienen que hacer? Entonces lo primero que hicieron fue un examen, digamos, médico, la persona encargada, digamos, de inmunología en la clínica del Country, y nos dijo, el niño tiene una inmunodeficiencia combinada severa asociada al cromosoma X. Hay distintos tipos de inmunodeficiencias combinadas severas, que en el fondo todas son más o menos igual de graves, en el fondo más o menos todas tienen la misma tipo de cura cuando funciona, que es un trasplante de células madre o de médula, pero el tratamiento, el tipo de trasplante que se hace, por ejemplo, de algunos aspectos del protocolo pueden ser diferentes dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces aquí viene, por ejemplo, un tema yendo un poco como hacia donde la conversación me parece chévere que se oriente, y es hacia uno que cree y que no, ¿cierto? Nos dijo la persona, él tiene una inmunodeficiencia combinada asociada al cromosoma X. Y alguien de la unidad pediátrica de la clínica del Country, la doctora Pardo, nos dijo, vean, yo les tengo que decir una cosa, si están sospechando que Jerónimo tiene una inmunodeficiencia combinada severa, ustedes tienen que llamar a José Luis Franco, médico de la Universidad de Antioquia. Nosotros dijimos, ¿y por qué? Nos dijo, porque esa es la persona que más sabe de inmunodeficiencias combinadas en América Latina. Entonces, llámenlo para que les confirme el diagnóstico. Nosotros en ese mismo momento llamamos, buscamos el teléfono en internet, llamamos, nos contestó su asistente Laura, me acuerdo que se llamaba, le contamos un resumen de la historia y ella nos dijo, déjeme un momento, yo hablo con el doctor. Y a los 10 minutos nos llamó el doctor Franco y nos empezó a hacer una serie de preguntas. Y yo recuerdo cuando me dijo, ¿ustedes de dónde son? Y yo pensé que él me estaba preguntando de dónde éramos para darnos como idea de en dónde hacer el trasplante de médula para poder curar a Jero, porque la única cura para esta enfermedad es un trasplante de médula. Yo de entrada le dije, no, nosotros somos de Medellín, pero pues estamos, en ese momento yo pensaba, estamos dispuestos a irnos donde sea a hacer el trasplante. Y él me dijo, no, le estoy preguntando por eso. Le estoy preguntando es porque hay una enfermedad que yo sospecho que tiene Jerónimo, pero quiero que me cuente ustedes de dónde son. Entonces yo le conté que los dos éramos de Medellín, que más o menos nuestros abuelos eran algunos de Oriente, otros de Occidente, otros del suroeste. Y cuando le terminé de contar, o le terminamos de contar, Isa y yo, él nos decía, listo, yo creo que él tiene otra enfermedad, que se llama síndrome del linfocito desnudo. También es una inmunodeficiencia combinada severa. Y yo le dije, ¿y cuál es más grave? Y él me dijo, esto es distinto, pero es igual de grave. Él llegó a la conclusión del síndrome del linfocito desnudo con esa conversación. Los ancestros de ustedes venían de ciertas regiones de donde él había identificado. Otros casos. Se podía dar, ok. Ahora, obviamente él dijo esto y nos dijo, yo tengo que confirmar esto con un examen de sangre. Ajá. Entonces nos dijo, yo quiero que hablen con la inmunóloga
para que le mande este examen y me manden la muestra a mí aquí a la Universidad de Antioquia. Y ahí entran pues un poco los egos de los médicos. Nosotros hablamos con la inmunóloga de la clínica del Country y ella nos dijo, no, yo estoy segura del diagnóstico. Y nosotros le dijimos, pues no nos importa, queremos que usted lo confirme. Y de hecho insistía y nos decía, no, porque yo de hecho no le puedo sacar más sangre al niño. Y nosotros pues toca sacarle más sangre. O sea, no hay de otra. El tema es que le hizo el examen y al otro día nos llamó el doctor Franco a confirmarnos el diagnóstico, que era el síndrome del linfocito desnudo, que era la enfermedad que él había sospechado. El asunto es que ahí nosotros nos obsesionamos con, y yo creo que esta fue de alguna manera, la manera como ambos nos tratamos como de especializar, como cada uno asumió un rol para tratar de ayudarle a Jero. Y fue también como súper natural. Entonces yo, por ejemplo, me puse en función de entender mejor cuál era la enfermedad que tenía Jero y cómo debería abordarse su tratamiento. Isa se puso en función de navegar el sistema de salud colombiano para también asegurarse de que Jero pudiera tener el mejor tratamiento. ¿Por qué asumiste ese rol? Mira, yo creo que es una combinación de cosas. Una, que usualmente los médicos, yo creo que pues le cuentan a uno hasta donde ellos creen que es razonable que uno sepa. Y yo creo que típicamente, y no creo que esto esté mal, no llegan hasta el último nivel de detalle. Porque seguramente en algún momento ellos consideran que no es necesario que el paciente sepa eso o que el papá del paciente sepa eso. Porque incluso creo que en muchos casos, o en la gran mayoría, ese conocimiento supera el conocimiento de un papá o de un paciente. Puede entorpecer. Sí, o podría entorpecer el proceso. Por otro lado, como una manera que identificamos nosotros para sobrellevar el proceso, como sentirnos útiles haciendo algo en función de lo que estaba viviendo Jero. Y por otro lado, yo creo que también estaba el asunto como de la personalidad. Entonces yo, por ejemplo, en particular, yo dije, me meto de lleno en la enfermedad para entender exactamente qué es lo que él tiene y para entender todo. O sea, yo te digo, yo buscaba todos los estudios que hubiera documentados casos con la enfermedad de Jerónimo, me los leí, yo entendía pues un tercio de lo que hacían ahí, le escribía a todos los médicos que eran los autores principales de estos artículos, contándoles que Jerónimo estaba siendo diagnosticado con esto, pidiéndoles recomendaciones de qué hacer, de cómo tratar al niño, de cuál es la mejor alternativa de trasplante, todo. ¿Recibiste diferentes recomendaciones de cada uno de los expertos o todos apuntaban en la misma dirección? Había cosas. ¿Qué hace uno con eso? No, por ejemplo, factores comunes. Por ejemplo, algo que cuando a Jero lo diagnosticaron, nosotros dijimos, juepucha, siquiera guardamos las células de Jero, que es lo que pasa mucho, digamos, en Colombia, y es que cuando uno tiene un bebé, lo abordan 7 empresas de bancos privados de células de cordón umbilical a decirle a uno, guarde el cordón. Nosotros lo guardamos. Hoy creo que nadie, mi recomendación sería que nadie lo guarde, que quien tenga la oportunidad lo done a un banco público, que en Colombia solamente hay un banco público que está en Bogotá, o estaba en Bogotá, lo administra el distrito, la Secretaría de Salud. No es un banco muy grande, pero es un banco muy útil y muy importante para Colombia. Pero ¿y por qué lo voy a donar a un banco público y no mantenerlo en caso de yo necesitarlo? Porque para la gran mayoría, pero abrumadora mayoría de situaciones en las cuales uno requiere un trasplante de médula, es porque uno tiene un problema genético y el donante, si es uno mismo, que estos se llaman trasplantes autólogos, pues ahí viene el mismo defecto genético. Sí. Entonces uno por lo general necesita, entonces en el óptimo social, imagínate que todo el mundo, pensaba que todos los niños guardaran su cordón en un banco privado. Esto lleva a que en el caso de necesitar trasplantes, algunos niños, casos excepcionales en donde les sirva su propio cordón, van a poder acceder a él. Otro escenario es, todos los niños donan sus cordones a un banco público. Los pocos casos que van a requerir un trasplante, casi que con seguridad van a encontrar un match casi del 100% o del 100% con ellos, si todo el mundo dona. Entonces, mientras más grande sea el banco, esto es un bien público al final, si se donara. El tema es, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta, nosotros empezamos a escribirle a los médicos diciéndoles, y entonces a la Universidad de Chicago, a Harvard, a la Universidad de California en el sur, a USC, todas partes, entonces escribíamos a los expertos y les decíamos, ve, para que tengas en cuenta, nosotros tenemos el cordón de Jerónimo. Todo el mundo nos dijo, el cordón de Jerónimo no sirve para nada. Lo que es más increíble, esto es un pequeño paréntesis ahí, nosotros ahí buscamos el contrato que firmamos con la empresa a donde donamos la unidad de cordón. Y en el contrato decía que servía para tratar inmunodeficiencias combinadas severas. Entonces yo primero les mandé un correo diciéndoles, quiero que me expliquen por qué en el contrato dice esto y a mí los médicos me están diciendo esto. La primera respuesta de ellos fue muy grosera. Pues nos dijeron que nosotros de dónde estábamos sacando esa información. Una cosa completamente salida de tono. A esto nosotros le contestamos mandándole anexos, respuestas de los correos que nos estaban mandando. Y al otro día nos contestaron dándonos la razón y diciendo que nos iban a devolver la plata. O sea, es una cosa con un rabo de paja gigante. Lo que pasa es que, claro, como la abrumadora mayoría de gente no va a necesitar un trasplante de médula, no lo va a usar, entonces la gente sigue pagando y ellos siguen cobrando y listo. Es un seguro para erupción volcánica en Medellín. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en esto convirgieron las respuestas de los médicos que nosotros consultábamos. Otra cosa que pasó, y de nuevo, como en este proceso de la investigación, digamos, entre comillas, uno como de los estudios más recientes,
publicado con muchos casos de la enfermedad de Jerónimo. Lo publicó un grupo de médicos de un hospital en Londres que se llama Great Ormond Street. Allá hay un médico que se llama Paul Bayes, que es como el más experto en esto. Y hay un grupo de personas. Una de ellas es una médica que se llama Rimmel Feki, que yo le mandé un correo cuando estábamos en todo esto, que ella era como la autora principal de ese estudio. Y yo le pedí como consejo y demás, y ella fue muy, digamos, generosa en decirnos, mándeme los detalles, yo aquí lo puedo empezar a consultar, etcétera, etcétera. El tema es que nosotros como que empezamos a identificar en este hospital como el mejor camino para el tratamiento de Jerónimo, porque veíamos que había mucha especialidad. En este hospital habían trasplantado a muchos niños con la enfermedad de Jero, porque esta enfermedad es, digamos, es muy extraña, pero en las zonas donde me has dado es en el norte de África, sur de España, y muchos de los niños que hay allí, no sé por qué, los han trasplantado en Londres. Entonces allá tenían como una especialidad particular en esta enfermedad. Entonces, por ese lado llegamos como a este hospital. Por el otro lado, Isa estaba como en su búsqueda de alternativas. Y esta búsqueda de alternativas era más como de navegar el sistema de salud. Y hay ¿Qué estaba pasando en Colombia mientras estaban en estos No, correos aquí era y todo? ministro Aquí, de o sea, Salud era Alejandro Gaviria, estábamos en el gobierno de Santos en la segunda parte, y de hecho Alejandro muy generoso, nosotros lo hablamos con él mucho para que nos ayudaran muchas cosas del proceso después cuando empezó el trasplante, y siempre pues nos ayudó mucho. El sistema de salud digamos que estaba funcionando bien. Afortunadamente nos tocó una circunstancia como la actual, en donde uno no sabe cómo hubiera respondido el sistema de salud. ¿Hasta dónde podía llegar la capacidad de la medicina colombiana en este tema si no hubieran ido a esas universidades, a esas clínicas de Inglaterra? Realmente, el resumen de la historia es que la medicina colombiana está en la absoluta frontera y le pudo dar a Jerónimo exactamente lo mismo que le hubieran dado en Londres, que es como el state of the art trasplante, y eso lo recibió acá. Pero claro, nosotros en ese primer momento, pues ahí dijimos, bueno, no importa, no nos toca sacrificar todo nuestro patrimonio y algo hacemos. Entonces, mientras yo averiguaba qué hacer, Isa averiguaba cómo hacerlo. Una pregunta, ¿por qué estabas averiguando qué hacer vos y no los doctores? Bueno, esta es una buena parte de la historia. Estamos en la clínica del country. En la clínica del country no hacen trasplantes de médula. Ahí lo estaban tratando de su infección respiratoria. El único hospital en Bogotá donde se puede hacer trasplante de médula es para pediátrico, es el Hospital de la Misericordia, el OMI, que es un hospital muy grande, muy importante, que presta servicios pues, a un segmento muy importante de la población. Nosotros pedimos cita con un médico allá, fuimos Isa y yo con mi suegra, nos dio cita como 2 semanas después. Esto además era una cosa de todos los días súper extrema. Nosotros llegamos y se demoró 3 horas en atendernos, que nosotros estábamos 3 horas sentados en la unidad de oncología pediátrica del hospital. Entonces, o sea, llevábamos 3 horas viendo niños con cáncer, pues o sea, una cosa emocionalmente muy extrema. El señor nos atendió y lo primero que le dijo a Isa fue, ¿usted es la mamá? Y ella dijo, sí. Pues lo primero que tiene que hacer es familiarizarse con la muerte, porque lo más probable es que el niño se muera con el trasplante. O sea, nosotros él nos dijo esto y nosotros dijimos, nos largamos de aquí. Y además nos dijo ahí, a mí me parece hoy, y me reitero después de todo este proceso, que fue completamente irresponsable, porque nos decía, yo incluso creo que lo voy a tener que trasplantar en la unidad pediátrica de la clínica del country. Y me impresiona, es como un médico salta a conclusiones, sí, sin ni siquiera ver un examen, sin ni siquiera nada. Es como muy mecánico, muy automático. Entonces nosotros dijimos, de aquí nos vamos. Entonces nosotros de alguna manera no estábamos recibiendo todavía la atención alrededor del trasplante. Sabíamos que una opción era el Pablo Tobón Uribe, pero pues todavía estábamos lejos del Pablo. Estábamos en Bogotá, no sabíamos ni qué Jerónimo podía salir del hospital. Entonces, mientras tanto, estábamos buscando alternativas. E Isa estaba buscando cómo lograr esas alternativas. Entonces, ahí estaba, por ejemplo, cuánto de la cobertura de la póliza, por ejemplo, podía cubrir un trasplante por fuera. Claro. ¿Qué se cubría, qué no? Si el transporte se cubría, si no. Porque entonces, por ejemplo, a Jero había que llevar un avión medicalizado, un avión, una ambulancia. Sí. Que pues, llevarlo, por ejemplo, a Londres en un avión medicalizado era una locura. Empezamos a pensar, bueno, entonces en Estados Unidos, ¿cuáles son las opciones? Y nosotros llegamos a saber, listo, la póliza cubre tanto, y se empezó a negociar con Sura, listo, denos la plata, lo que usted estaría cubriendo, nosotros pagamos la diferencia y pagamos el transporte y las cosas que haya que pagar. Y estábamos un poco en ese plan. El tema es que Isa, en este camino que estaba recorriendo, encontró otra persona en este mismo hospital, el Great Ormond Street, y es que una médico del Pablo Tobón Uribe, que se llama Natalia Willes, estaba haciendo una residencia allá, porque Natalia había sido quien había trasplantado algunos de los niños que ya había diagnosticado Franco con esa misma enfermedad aquí en Medellín, y justamente se había ido a especializar en esto. Entonces, el tema llegó al punto en que nosotros estaban Rimmel Feki, la médica que te conté ahorita, sí, y Natalia Willes, las dos en el Great Ormond Street con el caso de Jerónimo. Mientras pasaba eso, estábamos buscando alternativas que no estuvieran en Londres. Una alternativa era el Children's Hospital de Pittsburgh, porque allá, dentro de todo lo que vimos en Estados Unidos, estaban haciendo un experimento con un protocolo de trasplante nuevo para pacientes con la enfermedad de Jerónimo. Entonces era algo experimental, pero esta enfermedad es una enfermedad muy rara. ¿Qué tan rara? Rara
es que en Colombia se han diagnosticado 6 o 7 niños. En el mundo con diagnóstico y trasplante no hay más de 200, 250 niños. Ahora, es muy probable que muchos niños se mueran sin diagnóstico. Claro. Porque se mueren de un virus o de alguna cosa y no de una inmunodeficiencia. El diagnóstico sí, nunca lo no saben. llega, pero no sabemos cuántos ni siquiera. Estábamos encontrando el camino allá en el Children's Hospital de Pittsburgh, al punto de que nos mandaron un protocolo de trasplante y nos dijeron esto es lo que vamos a hacer. Y nosotros decíamos, pucha, listo, vamos como al state of the art. Y en esas, Rimmel Feck y Natalia Will nos dijeron, mándenos ese protocolo de trasplante. Nosotros lo traemos a una junta médica aquí en Great Ormond Street. Y esto, ¿A una junta médica dónde? en Great Ormond Street, Ya, en Londres. sí. Y nosotros le mandamos el trasplante, el protocolo de trasplante. O sea, en todo esto, además, Jerónimo estaba a punto de morirse de la infección respiratoria. Pues nosotros éramos como, ni sabíamos qué iba a pasar, pero dijimos, pues vamos con todo. Llevaron el caso de Jero allá, y al otro día nos llamó Natalia y nos dijo, yo tengo que hablar con ustedes. Y nosotros le dijimos, listo, vamos a hablar con ella. Ella nos dijo, les tengo que decir que aquí la conclusión es que si a Jerónimo le hacen ese trasplante que están proponiendo allá, Jerónimo muere. Entonces nosotros éramos como... Para recapitular, Sí. lo que estaba diciendo la médica colombiana con la otra doctora en Inglaterra es que el protocolo que le sugirieron de Estados Unidos hubiera matado a Jerónimo. Entonces ahí como que nos chocamos contra la barrera de la frontera del conocimiento. Como que dijimos, juepucha, cuando uno cree que hay como solución y que estamos dispuestos a todo lo que sea, se encuentra con una barrera que es, esto todavía no se sabe bien cómo funciona. Y entonces ahí les preguntamos a ellos, bueno, ¿ustedes qué sugieren? Y allá nos dijeron, aquí creemos que deberían hacer el trasplante que se hace aquí en Londres. Y Natalia ahí nos dijo, el problema es que como Jerónimo está tan grave de su infección respiratoria, hay que hacer un trasplante como una versión más light del trasplante. Y eso puede que funcione, puede que no. Entonces era otra versión del trasplante, digamos, con menos éxito, Sí. Menos probabilidad de éxito. Menos probabilidad de éxito. El tema es que Jerónimo logramos que se recuperara de su infección respiratoria, que esto fue en pues unos cracks. Uno ahí también se da cuenta como lo experimental que es todo. O sea, era un par de personas en la unidad pediátrica de la clínica del Country súper tesos en enfermedades respiratorias de niños, y en particular la doctora Pardo, impresionante, que fue la que lo curó. O sea, uno ahí se da cuenta como de la lotería de todo. Probablemente si esa médica no hubiera estado allá, Jerónimo no llega. Si Franco no hubiera estado acá, Jerónimo no llega. O sea, hay una serie como de eventos que hacen que la probabilidad de que Jerónimo esté vivo hoy objetivamente yo creo que era cero. ¿Cómo unas personas, y sobre todo vos tan científicamente estructurado, investigador, cómo fue con todo esto, digamos, la relación con la fe y con algo, sí, con Dios, con el universo, como o nula? Me interesa saber ¿qué pasó para ustedes como familia con eso? Isa es espiritualmente muy fuerte y tiene unas bases muy sólidas. Ella es católica y muy, digamos, no es muy practicante, pero es muy creyente y tiene una espiritualidad muy profunda y muy bien estructurada. Digamos que yo creo que yo en ese momento estaba sufriendo un poco como de la arrogancia del científico, en donde me consideraba, digamos, agnóstico en el sentido en que no encuentro evidencia de nada y pues como no hay evidencia, pues no creo. Y a lo mejor hay por ahí algo, pero no sé. Eso me duró una semana en la enfermedad de Jerónimo. Porque yo me acuerdo que cuando la primera semana yo le dije a Isa, no te preocupes que Jero se va a aliviar. ¿Por qué? Porque los médicos nos están diciendo que una semana de alivia. A la semana que Jerónimo estuvo súper grave y casi se muere, yo me derrumbé. Y empezamos a rezar el rosario todos los días. Hoy no soy un católico practicante, pero durante este proceso y durante como mi propia introspección personal después de esto, yo sí creo hoy, digamos, no en particular como con la religión, pero yo sí creo que hay un campo espiritual superior a nosotros, que puede que hay este Dios o este otro tipo de fuerza que de alguna manera interviene en la vida de nosotros y que creo que hace parte como de lo que vivimos nosotros todos los días. Yo lo pongo objetivamente hablando, la probabilidad de que Jerónimo esté vivo hoy es cero. Una serie, ¿vos te acuerdas de probabilidad? Sí. Entonces, si la probabilidad de la primera cosa es muy bajita, sí. Supongamos, probabilidad de que a Jerónimo lo diagnostiquen, supongamos que es el 5%. Probabilidad de que Jerónimo supere su infección respiratoria, supongamos que es el 5%. Si vos multiplicas para la probabilidad de ambos casos al mismo tiempo, tienes que multiplicarlas los dos, y eso es 5% por 5%, creo que es como 0.025%, una cosa así. Pues no sé cuánto cero me falta. Y hay más cosas. Y hay más cosas. Entonces al final vos llegas al 0%. Y eso que estoy siendo generoso con estas probabilidades que te estoy dando acá. Sí, ahí ya, como nos pasó a nosotros con Juan Pedro, que ya uno dice, pues es un milagro. Sí. Se dio. O sea, yo creo que hay una energía que acompaña la vida de Jero y que nos acompaña a nosotros desde este momento, o que se materializó, digamos, con este momento, y que yo creo realmente que, pues como que la mano invisible de los economistas tiene una versión espiritual y que está ahí.
lo último que te iba a contar es que Jerónimo, digamos, dentro de todo este proceso superó su infección respiratoria. Logramos llegar a la clínica, al Pablo Tobón. Y en el Pablo Tobón se le hizo el primer trasplante, se lo hizo Andrés Escobar, médico también del Pablo. Nos hicimos muy cercanos tanto a él como a Natalia. Natalia en ese momento estaba en Londres. El primer trasplante no funcionó y la principal explicación es que era un trasplante que era difícil que funcionara. Un trasplante de médula es básicamente son como dos momentos. Primero una quimioterapia muy fuerte que te barre la médula y después una transfusión con células madre que te van a repoblar la médula para empezar a producir sangre de nuevo. Si la quimioterapia no es de mucha intensidad, es probable que la médula no quede limpia y es probable que esas células madre no la poblen. Y la quimioterapia tenía que ser de baja intensidad porque Jero venía muy débil. Entonces no es algo, digamos, atribuible pues a algo médico, sino atribuible más a el contexto necesitaba era ese tipo de tratamiento. Ahí pues eso fue muy difícil, esperamos 2-3 meses y volvió el tiempo, el segundo trasplante Jero ya estaba físicamente mucho mejor. ¿Ahí qué edad tiene Jero ya? Jero tenía, cuando le hicieron el segundo trasplante, tenía agosto, septiembre, octubre, noviembre, 1 año y 3 meses. Ahí le hicieron el trasplante by the book del Great Ormond Street y funcionó exactamente en los días que tenía que funcionar todo. Y salió todo perfecto. En medio de esto, lo último para contarte como de un poco de este ejercicio, o 2 cosas te quiero contar. Uno es, el sistema de salud fue muy difícil de navegar también. Y aquí, digamos, esta fue como la ventaja comparativa de ISA, pues, y de lograr que todo ocurriera. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, la traída de las unidades de cordón. Entonces, los 2 trasplantes, el donante, gracias a los privilegios nuestros y de la póliza que teníamos de Sura, el donante fue una persona que había donado una unidad de cordón a un banco público en Barcelona. Un banco gigantesco donde había como 600.000 unidades de médula. En el de Bogotá, para ese momento había 2.500. Y en el de Bogotá había como 2 o 3 unidades que eran como 60-70% compatibles con Jero. Cualquiera de esas era mejor que a que Isa o yo fuéramos los donantes. Claro. Porque nosotros éramos 50% compatibles. En Barcelona encontraron 10 que eran 100% compatibles. Entonces, por eso te digo, si hay mucho volumen, hay muchas mejores probabilidades. Entonces, traer las unidades de cordón de allá, eso es importar seres vivos, eso es un rollo con el INVIMA y con todo el mundo. Entonces, en el primer trasplante, por ejemplo, Alejandro Gaviria nos ayudó mucho y se habló mucho con él. En el segundo trasplante tuvimos otra dificultad. Primero, la traída de las unidades de cordón y otro, para el segundo trasplante se necesitaba un medicamento específico que se llama treosulfán, que nunca se había usado en América Latina, nunca se ha usado ni siquiera en Estados Unidos. Un medicamento que desarrollaron en Alemania, en Inglaterra, y se ha usado en trasplante allá. Y ese era parte del protocolo de Great Ormond Street. Entonces, como eso nunca se había usado, el INVIMA no autorizaba la importación. Y llegó un punto en el que nosotros desesperados, de hecho los médicos del Pablo nos decían y nos mandaban correos. Me acuerdo que Andrés nos mandó ese correo y nos dijo, pucha, el INVIMA no autoriza esto, hagan algo. Y hagan algo es que pusimos en Twitter como, mi hijo está esperando un trasplante y para eso necesita este medicamento y no va a morir. El tema es que ese ha sido pues el trino obviamente más explosivo de nuestra historia como social speakers, por así decirlo. Ahí salió todo el mundo. Todo el mundo. O sea, todo el mundo es que nos llamaron de medios, de todo el mundo. Esa noche nos llamó, me acuerdo, a la Cristina Restrepo para la mesa de Blue. Y nosotros no. O sea, no queremos armar una pelea con el INVIMA todavía, que queremos ver a ver qué pasa. El tema es que yo el otro día me iba para Bogotá. Y me acuerdo que yo salí del aeropuerto como un vuelo de 6 de la mañana. Nosotros ya habíamos empezado a trabajar como en la mitad de los 2 trasplantes un poquito. Y yo salí del aeropuerto, yo me bajé del avión y tenía como 60 llamadas perdidas cuando prendí el celular. Después del trino. El trino fue por la noche. Sí. Y ahí mismo me entró una llamada. Y yo contesté y me dijo un man, ve, Santiago, ¿cómo estás? Yo soy Camilo Cifuentes, soy el secretario privado del ministro de Salud, ya te lo paso. El ministro de Salud era en ese momento Juan Pablo Uribe, yo no lo conocía nada. Entonces él pasó y me dijo, Santiago, ¿cómo estás? Yo ya sé quién es usted, ya sé quién es su esposa, cuénteme en detalle qué es lo que le está pasando. Pero pues vos no te imaginas. Y pues de la nada, pues teléfono, todo. Entonces yo le expliqué. Y me dijo, no me preocupe, ya me encargo. Y a los 10 minutos el INVIMA aprobó en Twitter también la importación del medicamento. Otro milagro. Otro milagro. Y como a la semana, Isa estaba en Bogotá, yo estaba aquí en Medellín, ella estaba en la sala de Avianca y me mandó una foto. Me dice, ve, este man no es el ministro de Salud. Yo le dije, sí. Me dijo, voy a ir a hablar con él, porque teníamos pendiente un mundo de cosas. De la importación de las células madre, de otro mundo de cosas. Increíble. Entonces ella se fue y le dijo al ministro, como ministro, yo soy Isabel, la mamá de Jerónimo, y él le dijo, no, yo sé muy bien quiénes son ustedes, no se preocupe. Estaba la esposa del ministro también. El tema es que la esposa hasta se puso a llorar cuando Isa empezó a contarle la historia. A todos los dejó el avión, porque el ministro dijo, vamos a solucionar este tema acá. Y empezó a llamar a todo el mundo para solucionar todo. Otro milagro. La traída de las cosas de Barcelona. Todo lo que faltaba. Ahora, esto, digamos, es otro milagro, pero también otro tema que habla un poco de los privilegios nuestros. O sea, claro. Sin duda, nosotros logramos que Jero esté vivo hoy
Y estas cosas no son fortuitas, o sea, el nivel de acceso que nosotros tenemos es mayor al de una familia, digamos, en un contexto mucho más vulnerable. Y es muy desafortunado que eso sea así, pues. Pero el tema es que esto, pues, funcionó. Para vos, si esto no le hubiera pasado a ustedes dos que tienen la oportunidad y la capacidad que tienen y sea una familia más vulnerable, no, es de esos casos que ni se sabe que tuvo es probable, esa enfermedad. Sí, o sea, yo no puedo decir no puedo como decir, sí, claro, si no fuera por nosotros, no. Pero sí creo que si esto le pasa a una familia, digamos, que tiene menos medios para poder acercarse a las soluciones más de frente, es más difícil que todo prospere. Porque nos tocó con todo. Pues Sura, por ejemplo, estamos súper agradecidos, pero nos tocó tener nuestras discusiones con Sura. Entonces, claro, pues nosotros nunca nos amedrentábamos y siempre estuvimos muy determinados de seguir para adelante con todo. Y siempre teníamos una buena respuesta. O sea, en algún momento, por ejemplo, para el segundo trasplante de Jero, hubo un momento en el cual no se estaba autorizando el trasplante. No se estaba autorizando porque alguien en la aseguradora estaba diciendo, es que no tengo claro cuál es la probabilidad de supervivencia. Entonces, a mí de nuevo, los médicos me mandaban los correos y me decían, hágale usted, no diga que fui yo el que le pasé el correo. Pues ya han pasado muchos años, entonces ya no pasa nada. Entonces nosotros lo que hacíamos era, yo en ese momento, por ejemplo, en parte de mi trabajo como papá, tenía una revisión de literatura de absolutamente todos los casos con la enfermedad de Jerónimo que habían sido trasplantados con estos medicamentos, con otros, cuáles eran los más exitosos, cuáles no. Yo le contesté el correo a esta persona con el Excel, diciéndole aquí tengo 200 casos y en función de estos 200 casos le puedo dar la tasa de supervivencia con este protocolo y le puedo asegurar también que la probabilidad que demore es el 100% y no le hace ningún trasplante. El tema es que esta persona nos llamó llorando diciendo, yo llevaba como 2 días nomás, una semana trabajando en Sura, una cosa así. Obviamente le llamaron la atención, obviamente me motorizaron todo, pero entonces el tema nos tocaba llegar como a eso. Claro. Al final, con Andrés Escobar, este médico que hizo el primer trasplante de Jero, era muy chistoso porque él, cuando entraba a la habitación de nosotros, yo le decía, bueno, Andrés, ¿y qué trasplante, qué medicamento le vas a poner? ¿Y le vas a poner este medicamento oral o le vas a poner el medicamento por vía intravenosa, por ejemplo? Por ejemplo, en el primer trasplante me acuerdo que hubo un medicamento que se usó en la quimioterapia que se llama Busulfan. Y el Busulfan, usualmente a los niños se lo dan oral. Eso es un medicamento súper fuerte. Muchas veces pasa que el niño se vomita, por ejemplo, 10 minutos después de que lo dan. Si el niño vomita 10 minutos después de que lo dan, vos no tenés ni idea de cuánto absorbió el medicamento. Entonces todo se vuelve muy incierto. Y yo esto lo sé porque yo estaba leyendo los estudios de los trasplantes y estaban hablando del Busulfan en el trasplante. Entonces yo le decía a Andrés, no le vas a poner Busulfan oral, lo tenés que dar inyectado. Y él me decía, sí, no estoy de acuerdo, lo que pasa es que para nosotros no es tan fácil acceder a esto. Yo, dígame con quién hay que hablar. Pues quizá habla con el que haya que hablar para que logremos que esto sea así. Entonces esto era todos los días. Entonces yo me imagino que para ellos también fue muy difícil tenernos de pacientes. No, pues porque pues todos los días entraba y nosotros hasta que llegó un punto en el que incluso con Andrés me decía, pero ¿vos de dónde estás sacando toda esta información? Entonces yo le mostré todo mi Excel con todo y terminamos publicando un artículo en una revista de pediatría juntos con una revisión sistemática de literatura, pues que yo básicamente bajé las cosas, pero él hizo todo el análisis con otro equipo y lo publicamos juntos. Pero entonces esto era todo el tiempo, porque volviendo como a tu pregunta original, de uno que cree y que no cree, hoy nos pasa que en redes sociales le mandan a uno que no sé, que para la gripa hay que ponerse un sombrero volteado con hierbabuena encima, ¿cierto? Porque esto es lo mejor. Pero, por ejemplo, nosotros llegamos en ese punto. Yo me acuerdo incluso leyendo estudios médicos en los que yo no creía. ¿Por qué? Y te voy a dar un ejemplo. Entonces me acuerdo un estudio, digamos, la pregunta de investigación era si el uso de cierto medicamento en el trasplante producía un mejor resultado. Entonces, cuando uno tiene un caso de estos, lo ideal es hacer un experimento. Es decir, como con las vacunas. Lo ideal es coger 200 pacientes, o 300 o 400, mientras más cojas mejor, aleatoriamente a unos darles ese medicamento, a otros no, y mirar cómo resultan los dos grupos de personas, los tratados y los controles, por así decir. El problema con las enfermedades raras es que vos nunca tenés 400 pacientes para aleatorizar. Entonces, yo me acuerdo ver estudios publicados, un estudio en particular, por ejemplo, que tenía 25 pacientes, en donde el grupo de tratamiento, es decir, los que recibieron el medicamento, fueron trasplantados en los 2000 y el grupo de control, los que no recibieron el medicamento, fueron trasplantados en los 90. Entonces yo leo ese estudio y el estudio concluía que era muy bueno ese medicamento. Y yo decía, yo no puedo concluir que sea el medicamento, porque es que decime cuánto no ha evolucionado la tecnología médica en 10 años. Pues todo, no es solamente el medicamento. Son un mundo de cosas que rodean el medicamento, cómo se guardan las células madre, qué tanta cantidad se extrae de células madre. Hay infinidad de cosas. Entonces yo me encontré como con muchos estudios publicados de este tipo de enfermedades raras que realmente eran
como metodológicamente súper débiles y que no deberían sacar las conclusiones que sacan. Me encontraba otros mucho más responsables. Por ejemplo, este que publicaron los médicos de Great Ormond Street, que fue como uno de esos artículos súper importantes, era simplemente una descripción de casos. Ellos decían, tenemos 8 casos, esto fue lo que pasó. Es mucho más, digamos, razonable, transparente decir, yo aquí no tengo cómo argumentar causalidad. Yo les puedo decir, de estos 8 casos, en qué estado estaba cada uno, cómo evolucionaron y cómo que terminaron. Para meternos ya, digamos, en los aprendizajes y en las herramientas que podemos sacar para las situaciones en que nos encontramos los padres, quiero que nos contés cómo está Jero hoy, en qué terminó, entre comillas, esta historia. No, Jero está perfecto porque la ventaja de una enfermedad cuya cura es un trasplante de médula es que realmente el niño ni siquiera requiere ningún tipo de soporte posterior. Porque, por ejemplo, cuando uno lo trasplanta en el hígado o el corazón, ese órgano siempre va a ser del donante. Entonces, mi sistema inmune siempre va a querer rechazarlo. Entonces, por lo general, las personas que tienen trasplantes de órganos requieren tomar inmunosupresores toda la vida para atontar un poco su propio sistema inmune que no vaya a atacar el órgano. Esto hace, obviamente, que estas personas tengan mayor vulnerabilidad a ciertas infecciones. Claro. Pero en el caso de Jero, el que injerta es el sistema inmune, pero tiene un sistema inmune nuevo. Y ese sistema inmune nuevo se adaptó a su cuerpo. Entonces ya nadie va a rechazar a nadie. Ni su sistema inmune va a rechazarlo después. Entonces Jero, de hecho, es súper aliviado. No le da nada. Yo creo que le dio COVID, pero no estamos ni siquiera seguros. Creo que él nunca tuvo un diagnóstico positivo de COVID, si mal no recuerdo. Y pues él vive súper aliviado y está perfecto. Está en segundo en el Teodoro. Para enmarcar la discusión, cuando nosotros estuvimos en UCI, la reacción mía o de nosotros fue confiar en el equipo médico, rezar, no solo nosotros, sino pues toda la cadena familiar, de amigos, de todo, y esperar el milagro que se nos hizo. Situaciones muy distintas, pero digamos que los padres o muchos padres, o en muchas situaciones de la vida queremos, digamos, entregarle el control a alguien que usted es el que sabe. Pues que estudió para eso. Sí, estudió para eso. Si usted no puede, pues no se puede. ¿En qué momento cuestiona uno eso? Y digamos, en términos de mindset, de cómo aborda uno eso, y ese miedo que da también el retar de alguna manera esa autoridad, porque ustedes la estuvieron retando constantemente. No lees este medicamento, no hagas esto, no hagas lo otro. Y me imagino que llegó la pregunta, ¿y si yo estoy equivocado? No, yo creo que sin duda no hay como una manera que yo pueda considerar como la adecuada de enfrentar esto. O sea, uno de los temas más importantes cuando uno enfrenta algo como lo que ustedes enfrentaron a nosotros es de alguna manera tener como regulada la salud emocional. Y yo creo que en una de las razones por las cuales nosotros nos volcamos a esto fue porque esa fue la manera que encontramos de regular esa salud emocional. Y probablemente hay otros casos en donde no es así. Tal vez pues ese o no fue el caso de ustedes, pero yo creo que uno podría encontrar, digamos, o sea, podría ser completamente razonable que alguien encontrara en decir, pucha, voy a confiar en esta persona y en la fe, y yo no me voy a meter en esto, y esa es la manera de yo estar tranquilo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, como desde el punto de vista normativo, yo no juzgaría que una postura sea correcta o la otra no, ¿sí? Y creo que más bien puede esto ayudar, sea cual sea el camino. Lo que creo es que es muy importante que ese camino como que contribuya a regular esa salud emocional de los papás. Porque yo creo que eso es súper importante. Eso es muy retador y pues ustedes lo viven, nosotros también. Eso no siempre es fácil. Y al final, digamos que en medio de lo retador que es, uno tiene que encontrar mecanismos para poder regular. Una parte de mi respuesta es, hay que encontrar ese mecanismo de regulación. Nosotros lo encontramos haciendo esto. Creo, pues es como mi razonamiento ex post de todo esto. Lo otro es que, o sea, yo soy una persona muy escéptica. Y de alguna manera evangelizo entre comillas con mi escepticismo. Y esto, pues, se lo digo a los pacientes de médicos y se lo digo a mis estudiantes de economía política. A mis estudiantes les digo, no le crean a los políticos. Y no porque sean buenos o malos. Los políticos tienen incentivos para decir mentiras. Entonces mejor no creer. De acuerdo, ¿sí? Pero los médicos son otra cosa. Ahora, sí, los médicos son otra cosa. Sí. Pero muchas veces los médicos no tienen la información ahí. Muchas veces los médicos no están actualizados. Yo creo que, digamos, pero de nuevo, no es que yo diga que... Y, perdón, ¿crees que hay un tema de ego profesional en los médicos que cause que muchas veces en vez de aceptar un desconocimiento de algo, se vayan por una teoría sin estar seguros de que sea la correcta, en vez de decir, no sé, venga, busquemos, o no ese es el caso en tu experiencia? Yo creo, no, o sea, yo no creo, o sea, puede pasar, y por ejemplo, te contaba el caso, por ejemplo, del diagnóstico de Jero inicial.
donde una médica decía, no, es que yo estoy segura y no va a consultar. Creo que eso puede pasar. Pero yo creo que la gran mayoría de médicos son intrínsecamente buenos. Quieren hacer lo mejor su trabajo. Absolutamente. Ahora, creo que quieren hacer lo mejor su trabajo y creo que eso muchas veces los obliga a consultar. Pero ¿cuál es el reto? El reto está en que, de nuevo, si vos vas, así como yo te decía ahorita, este estudio estaba bien publicado. El estudio del tratamiento en los 2000 versus los 90. Entonces, pues lo que tratamos como de medio de nuestra curiosidad y de alguna manera, no deliberadamente, los llevamos a los médicos a mirar hasta la letra menuda de esos estudios antes de estar seguros de lo que estaban haciendo. Que de pronto no todos los médicos hacen eso. Digamos que eso no, o sea, quiero aclarar que nosotros tenemos gratitud total con los médicos y que los tenemos aquí en un altar. Pues, pero todos tenemos sesgos cognitivos, ¿cierto? Entonces, y hasta los médicos, y pasan errores. Y no son los sesgos cognitivos, sino que también, digamos, y por ejemplo, y de nuevo, yo que me las doy de científico porque hice un doctorado, viendo a Jerónimo le cambió el tipo de sangre con el hicieron el trasplante. ¿A quién carajo se le ocurrió hacer el primer trasplante de médula? O sea, esto es como, vea, señor economista, usted científico no es. Científicos son los que se inventan un trasplante de médula. Total. O sea, esto es otro nivel. Y por eso, de nuevo, o sea, yo también reitero que los médicos están realmente en otro, esto es una disciplina que está en un nivel muy diferente a otras. Pero ¿qué pasa también? Que esto es como una especie de arte, no hay certezas, y eso no las tienen tampoco. Entonces, esto nos pasaba mucho con por ejemplo, cuando Jero estaba en la UCI pediátrica, con su infección respiratoria. Esto, la doctora Pardo, yo me acuerdo que sus instrucciones eran, hoy le ponemos a tal velocidad el respirador, él estando boca abajo, con el cuerpo inclinado, con los pies hacia abajo y la cabeza hacia arriba. 10 minutos. Después otros 15 minutos, boca arriba, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y esto era ella viendo cómo hacía para que sus pulmones se fueran drenando, pero sin tener certezas de nada, sin saber si tenía un virus o una bacteria, nada. ¿Qué le daban entonces? Le daban antivirales y le daban antibióticos, y cada vez le cambiaban más el antibiótico y le ponían otro de más alto espectro, y todo era ensayo-error. Entonces yo creo que los médicos muchas veces se enfrentan a eso, y eso seguramente les pasó en el caso de Vampero y les pasó con seguridad en el caso de Jero, y es, al final hay que tomar decisiones en medio de la incertidumbre. Entonces yo creo que por eso no está mal cuestionar, ¿cierto? Porque al final, y de nuevo, no estoy diciendo que cuestionar porque es que este man está convencido de que esto, no, muchas veces ellos no saben, pero también el hecho de tal vez estar cuestionando los obliga a repensar también lo que están concluyendo, y no porque estén equivocados, sino porque en un mundo de mucha incertidumbre, pues al final toca tomar decisiones. Saliéndonos de los casos particulares de Jero, de la enfermedad, de los tratamientos, de todo, ¿cuáles fueron los grandes aprendizajes de esta experiencia para la vida y que se pueden, digamos, trasladar a otros contextos? Una cosa muy importante que nos cambió a nosotros fue como el orden de prioridades de las cosas. Nosotros trabajamos mucho los dos, Isa y yo, y le damos de alguna manera mucha importancia como a nuestro desarrollo profesional. Yo creo que eso no lo hemos dejado de hacer, pero sí siento que nosotros en alguna medida veíamos mucho valor en esa proyección profesional y menos, por ejemplo, en el desarrollo más como familiar y más de cercanía con otras personas. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos como plan A era de pronto Bogotá o de pronto Washington, y era un poco como ese el escenario. Y cuando pasó todo eso, nos dijimos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Quedémonos en Medellín. Y quedémonos no solamente por nosotros y por Jero. Miremos cómo hacemos para hacer compatible ese desarrollo profesional nuestro estando acá, pero que Jero comparta más tiempo con sus abuelos, por ejemplo, que pasemos más tiempo en familia. Entonces yo creo que nosotros llevamos mucho tiempo viviendo en Bogotá y de alguna manera uno empieza como a desprenderse de la vida como más tradicional paisa. Y un poco por las profesiones nuestras, para nosotros es relativamente fácil movernos. Digamos, mañana, y esto es pues, digamos, de alguna manera una ventaja en medio de esta incertidumbre política, pero si nos toca irnos para Estados Unidos o para Europa, yo creo que para nosotros es muy fácil hacerlo, comparado con muchas personas. Pero aún así, nosotros dijimos, pucha, quedémonos acá. O sea, a nosotros nos cambió mucho como nuestra perspectiva de la vida. Yo creo que también nos cambió mucho, y yo me demoré mucho, creo, en entender esto. En particular yo, Isa, de nuevo, es espiritualmente más fuerte. Pero yo creo que lograr como una espiritualidad más profunda, menos arrogante, también fue algo muy importante para mí. Pero dijiste, te demoraste en entender esto. No me queda tan claro qué es esto. No, me demoré como en internalizar esa espiritualidad. Porque, por ejemplo, yo siento que cuando Jero estaba como en medio del trasplante y en su recuperación, nosotros vivíamos como con la adrenalina. Y cuando Jero se alivió, yo siento que, por ejemplo, ahí Isa siguió viviendo ya más como con sus fundamentos más espirituales, y yo ahí como que trastabillé un poco más emocionalmente de saber cómo ubicarme. Entonces ahí es donde creo que me demoré más. Pero yo creo que a mí también me transformó mucho como espiritual y personalmente la experiencia de Jero.
pues le cambia mucho la perspectiva de la vida, pues ver, pues si vos lo sabes, igual que yo, o sea, uno ver. Y desde el punto de vista de la paternidad o de la crianza, ¿cómo crees que te impactó? Porque, por ejemplo, a ver, nosotros, para darle contexto a quienes están oyendo esto, estuvimos recién nacido Juan Pedro y para hacer la historia larga, corta, pero 5 cirugías y 80 días de UCI, ya Juan Pedro hoy perfecto, pero sobre todo en mi caso, tengo el temor de que haya quedado como un padre sobreprotector, porque pues estuve el riesgo de perderlo en algún momento y soy, digamos que me pasa que a veces siento que de pronto lo puedo proteger más de lo que debería. En el caso de ustedes, en crianza, en paternidad, para vos, ¿qué pasó? ¿Ves? Yo creo, porque yo también pensaba lo mismo, como que nosotros de pronto, por ejemplo, cuando Jero salió del trasplante, entonces yo creo que nosotros sí de alguna manera, nos fuimos al extremo con la protección de Jero, mientras estaba en el trasplante y en el post-trasplante en su recuperación. Y nos fuimos al extremo de alguna manera porque identificábamos esos riesgos, entonces, pero realmente nos fuimos al extremo. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, Jero, cuando salió el trasplante, nosotros estábamos viendo donde mis suegros porque era pues como más cómoda la logística allá. Jero no podía bajar del segundo piso básicamente. Y todo el que entrara a verlo tenía que entrar de bata y de tapabocas. Nosotros compramos unos filtros de aire, pues unas turbinas para tener en la habitación de él y en la de nosotros para filtrar el aire. La habitación había que limpiarlas con cloro al extremo. Yo creo que a nosotros la pandemia nos facilitó un tránsito hacia una paternidad más saludable. En la pandemia nosotros nos fuimos a vivir a la finca. De nuevo también pues un poco los privilegios de los que hemos podido tener. Pero estando allá como que convivimos con él de una manera diferente. En donde pues más allá del susto por el COVID pues estábamos aislados, entonces estábamos más libres. Y Jero, yo creo que ahí empezamos como a tener una relación un poquito menos sobreprotectora y más. Pero a mí me pasaba y de hecho Isa me dice mucho. Cuando Jero está montando por ahí como en una piedra, en una quebrada, yo empiezo a decirle y él mismo Isa me dice, hey, déjalo que se cae, que caiga. Entonces yo creo que Isa lo ha sabido hacer mejor que yo, pero nosotros yo siento que en este momento ya no somos unos padres sobreprotectores. Yo creo que en algún momento sí lo vivimos. Y esto para decirte, pues yo creo que también uno va aprendiendo. Y pues nos toca también. Alguna vez me mencionaste que has experimentado estrés postraumático a raíz de este episodio. No sé si es algo de lo que quieras compartir, hablar. No, mira, yo pues nunca he tenido un diagnóstico completo, pero yo sí siento que emocionalmente, y un poco a eso hacía referencia ahora, como que cuando Jero se recuperó, yo siento que uno ahí, pues o que yo en mi caso particular, como que fue pucha, ahí se me bajó la energía. Porque de nuevo, siento que mientras esto duró, pues con la adrenalina de lograr ver la luz, me mantuve y cuando, digamos, ya vimos como esa luz, de que Jero se recuperó, yo siento que yo no tuve como las bases espirituales para ya procesar ese momento de manera diferente. Y un poco te lo ponía en perspectiva con Isa, porque de esto incluso hemos hablado mucho los dos, y yo siento que ya sí las tiene, pues sí las tenía. Entonces, de nuevo, no sé si es estrés postraumático o es, pero sí es, yo creo que de alguna manera una reacción como del subconsciente a tratar de sobrellevar estos momentos. Y un poco mi aproximación a la salud emocional de las personas y mía propia ha cambiado mucho con esto. O sea, yo siento, y este es un buen punto, ahorita que mencionabas como que ha cambiado en mi vida. Yo últimamente he leído mucho de esto y creo que le pongo muchísima más atención a mi salud emocional que incluso antes de que Jero naciera. Y creo que eso fue otra cosa que cambió muy importante un poco con todo este evento, que tal vez se disparó por algún evento de estrés postraumático o algún evento, digamos, de depresión o ansiedad, digamos, yo no creo que grave, pero de pronto moderada o ligera o lo que fuera, pero sí un poco como un choque emocional del cual uno tiene que hacerse responsable. Y yo siento que me he hecho responsable de esto y esto ha cambiado mucho mi vida también. O sea, yo hoy creo mucho más bienestar que el que creo que sentía antes de que Jero se enfermara. Estás dando prioridad al bienestar mental Sí, tuyo y de Isa como pareja sí, para poder generar ese ambiente donde ese exacto. bienestar para Jero. Quiero hacerle una pregunta ahora al investigador, yendo al tema de la época de la posverdad, ¿cierto? Y es, hoy encontramos información de lo que queramos, ya yendo a temas más banales y no pues a los tratamientos médicos, pero de tu experiencia y de tu formación para los padres comunes y corrientes, ¿cómo podemos encontrar esas verdades hoy donde incluso la inteligencia artificial nos puede confundir? Y entonces voy a hablar de 3 factores: inteligencia artificial, internet en general y redes sociales e influencers. Hay de todo ahí y se genera fake news, ruido
que termina confundiéndonos, abrumándonos o incluso tomando decisiones incorrectas para nuestros hijos y para nuestras familias. Entonces, si me puedes hablar de cómo abordarlo desde un principio ante una pregunta que yo tenga y también desde que red flags, digamos, nos pueden decir, hey, esto, miremoslo, en tu experiencia. Pucha, esa es una pregunta difícil, porque yo creo que todavía, como no sabemos cómo va a evolucionar, por ejemplo, la inteligencia artificial y demás, y como las redes sociales han sido una explosión como relativamente reciente, de manera como se ha materializado, yo creo que todavía no hay buenas respuestas frente a esto. Pero te voy a dar como lo que pienso hoy. Primero, que tenemos una mayor responsabilidad como padres por saber bien qué tipo de contenido consumimos. Y creo que eso es muy importante porque no podemos delegar esa responsabilidad a nuestros hijos. O sea, seguramente nuestros hijos van a estar viendo Instagram o TikTok ojalá cuando tengan 14, 15 años y no antes. Y esto es, por ejemplo, importante. Nosotros en Estados Unidos, por ejemplo, la edad promedio de tener un celular para un niño es más o menos cuando están como en séptimo, que eso es como 13 años. En Colombia, nosotros hicimos una encuesta que terminamos el año pasado de 10.000 niños de colegios públicos de Medellín y la mediana es como 9 años. Entonces es mucho más temprano que están accediendo a tener un celular y eso les da acceso a redes sociales a los niños aquí en Colombia. Y eso nos implica un reto como papás y es, por ejemplo, saber decir que no. O saber, por ejemplo, resolver problemas de lo que llamamos como acción colectiva. Y es, por ejemplo, nosotros con algunos de los papás del grupo de Jero hemos hablado para coordinarnos, para que nadie les vaya a dar un celular antes de que lleguen a séptimo, por ejemplo, que es en el año en que nos dejan llevar el celular, creo que en el colegio. Pero entonces ponernos de acuerdo nosotros, porque claro, si dentro de un año llegan 4 con celular al salón, va a ser más difícil para todos. Claro. Pero si nos logramos coordinar, va a ser más fácil para todos. Esto demanda un ejercicio de paternidad más activo y más atento a esto. Creo que también es muy importante curar los contenidos y eso es muy retador para nosotros, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos qué es verdad y qué no. Entonces a veces reenviamos la cosa. Total. O a veces la leemos y la creemos. Yo creo que nosotros mismos tenemos que ponernos el ejercicio de corroborar. Y obviamente para esto pues toca seguir usando el internet, pero uno puede consultar fuentes más confiables que otras, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? No, como por ejemplo, y no tiene que irse en artículos académicos, ¿cierto? Pues porque yo creo que eso no es lo que en general la población demanda consumir. Pero, por ejemplo, de cara a la crianza de los niños, hay fuentes que son más confiables que otras. Entonces, por ejemplo, pues yo les he hablado mucho de Emily Oster, y Emily Oster tiene muchas recomendaciones. Pero hay una fuente que es como de la Asociación Pediátrica de Estados Unidos, en donde se puede consumir mucho contenido que están en varios idiomas, entre ellos español. Por ejemplo, eso es algo, me acuerdo que yo estaba inscrito como a una newsletter de allá, yo leía todo lo que vos te imagines de la muerte súbita, o sea, yo me obsesioné con esto cuando Jero nació, esa era mi fuente, porque de alguna manera yo sabía que estaba respaldada por conocimiento científico. Entonces, obviamente uno no siempre puede encontrar esto, pero yo creo que ese es otro elemento como muy importante, es tratar de corroborar. ¿Dónde? Pues no es tan fácil, pero si hay algunas fuentes como más confiables que otras, pensar en ellas. Y un tercer elemento creo que es ser escéptico, sobre todo de las cosas que parecen fáciles. Si uno consume un video en el que le dicen aprende a dormir a tu hijo en 3 pasos, seguramente eso es mentira. Porque no hay nada fácil en la vida y no hay nada que no requiera esfuerzo. Entonces yo creo que hay que ser muy escépticos porque ahí es donde entran mucho los influencers. Y esto es muy importante, sobre todo en la época pues en este momento, en el que si a esto lo sumamos el tema de influencers y de esta desinformación, digamos, con los influencers y con el acceso a redes sociales, es muy grave que los niños estén viendo personas, influencers, diciendo tenemos que hacer reto de meterle la cabeza al congelador durante 15 días seguidos para lograr tener algún resultado. Esto lo hacen mucho con muchas dietas y con muchas cosas. Así es. Que, por ejemplo, y justo estábamos hablando este fin de semana con Isa, con una amiga que es nutricionista, que nos decía, hay que ser muy responsable con el tipo de cosas con el que se hace estos retos. Hay algunos que yo creo que está bien y son chéveres y no nada extremo, pero hay algunos que pueden disparar un evento de anorexia en una persona. Entonces, hay que ser súper responsable con estas cosas. Yo no sé si podamos aspirar a que haya una regulación de estos contenidos, porque no sé si es deseable que se regulen estos contenidos. Sí. Es una pregunta que la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad tiene que ser nuestra. Si la responsabilidad de regular el contenido pasa a una entidad del gobierno, exacto, me da pánico total de la censura y de la desinformación. Entonces que nosotros tenemos que ser los que regulemos esto. También hay herramientas un poco para restringir el acceso a redes sociales. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, la investigación académica en el mundo todavía no ha encontrado cuáles son los mecanismos más adecuados para regular el uso de redes sociales en niños. Y ahí hay muchas preguntas de investigación. Pues que ahí me hago un pequeño comercial. Estamos tratando de explorar un proyecto para pensar esto en Medellín. Pero es muy difícil materializarlo porque no es fácil como poner todas las piezas para que esto se logre. Materializar. Para hacer un estudio de implementar una herramienta para que los niños usen
regulen mejor el uso de redes sociales, acceso a redes sociales y a pantallas y demás. Una herramienta es una aplicación que va en el celular del niño. Exacto. Pero que ayuda como a resolver los problemas de acción colectiva. Entonces, la idea es que se formen grupos de niños y que entre ellos mismos se regulen y que tengan recompensas si ellos logran cumplir sus regulaciones. Nos va a tocar hacer otro podcast del tema de pantallas, que precisamente lo estoy investigando bastante, porque yo le decía a un amigo el fin de semana que a nosotros nos criaron comiendo Choco Crispies y Zucaritas, porque en su momento nuestros papás no eran en realidad conscientes de lo nocivos que son estos alimentos en una dieta diaria de un niño. Pues unas bombas de azúcar, por no mencionar otros ingredientes pues, que son nocivos. Y ese fue el punto ciego de ellos. Pero que el punto ciego de nosotros son las pantallas. Es demasiado reciente, la data todavía es poca. Y como sociedad, la idea que tenemos del impacto negativo de las pantallas en los niños creo que es menor a lo que en realidad es. Entonces, todo este tipo de herramientas y discusiones van a ser esenciales. Y el tipo de cosas que se consuman. O sea, por ejemplo, nosotros le damos más tiempo a Jero para que juegue Minecraft que para que vea Netflix. Hay un tema de las pantallas y no es blanco, negro, no pantallas o sí pantallas, que es súper importante el para qué se usa la pantalla y qué se está viendo en la pantalla además. Muy buen tema para que profundicemos en otra oportunidad. De una. Santi, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación, por la historia, por compartir los aprendizajes. Espero que podamos tener una próxima conversación pronto. Excelente, Dani. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Los esperamos en un próximo episodio con más padres extraordinarios. Si tienen algún padre extraordinario que les gustaría que estuviera en este podcast, por favor envíenme un mensaje a daniel@fullykids.com. Hasta la próxima.